Bueno, contenta como siempre de estar acá y también quiero agradecer y felicitar a las compañeras y compañeros de Dar Vuelta el Viento, de tener un centro cultural, un movimiento cultural que tanta falta hace dentro de la lucha más general en la que estamos para cambiar las cosas, ¿no? Bueno, este tema de la batalla cultural no nos imaginábamos nosotros que íbamos a tener que encararlos a partir de una extrema derecha que lo pone sobre la mesa, porque en realidad lo hemos conocido como un gran tema y un gran aporte de un marxista importante, secretario del Partido Comunista de Italia, que fue Gramsci, ¿no? Entonces, vamos a referirnos también a esta cuestión de cómo usan todo lo que les sirve y lo dan vuelta. Hablo de los sectores que sirven a las clases dominantes, de las propias clases dominantes, pero vamos a tratar de abordar una cuestión que es compleja, porque tenemos que poder desentrañar qué hay de serio, sería, y no de humo, dentro de lo que plantea esta corriente sobre la necesidad de una batalla cultural, en qué consiste. Bueno, les decía que yo he tratado de ordenar para poder llegar al nudo, que es cómo esta cuestión, diríamos, ideológica, política, está sosteniendo determinados intereses, y en concreto hoy una política tan desastrosa y para el pueblo, para nuestro país, ¿no? Y bueno, ¿cómo se articula esto? Yo lo organicé así. Primero, hablar de las nuevas derechas en las que se incluye Milei, que es una corriente mundial. Después, las condiciones estructurales mundiales en las que surge la corriente esta o se desarrolla. Después, cuáles son los representantes económicos de esta nueva derecha, cuáles son los representantes ideológicos, teóricos ideológicos, que son los que plantean en forma explícita la batalla cultural, para ir después a Javier Milei, ¿no? Va a estar en el medio de todo lo anterior, pero para después de esto poder ir a la cuestión de qué condiciones permiten su triunfo electoral, ¿no? El personaje y el relato, la política del gobierno de Milei, la reacción popular, ahí hay un error de tipeo, y la salida. Bueno, son títulos, no es que voy a estar 4 horas, pero lo organicé para eso. Bueno, las nuevas derechas. Vamos a ver qué tienen de nuevo y qué es, en realidad el objetivo es siempre el mismo de las derechas, pero evidentemente tiene algo diferente. Ellos se presentan como un liberalismo libertario o anarcocapitalismo, ¿no? Milei es parte de esa amplia corriente internacional, lo hemos visto, que inclusive se mueve en el mundo más como representante de esa facción, digamos, de esa secta, que como presidente de la Argentina, mientras deja a todos sus secuaces para llevar a fondo la política. Pero se considera verdaderamente no solo como una parte, sino como una de las figuras más importantes de esa corriente. Y tiene, en realidad, la importancia objetiva de que es el único que ha llegado hoy a presidente de un país, y como él dice, de un país de zurdos, o sea, se considera con más mérito. Entonces, una derecha alternativa surge en Estados Unidos como alternativa, pero después tiene en forma simultánea en otros lugares del mundo, es heterogénea. Vamos a ver ahora que no es lo mismo un representante de países como puede ser Estados Unidos o Inglaterra,
o los países que eran de la ex Unión Soviética que en un país como de América Latina, ¿no? Bueno, ¿cuál es, digamos, lo novedoso? Que ellos capturan lo que sería la insatisfacción, la protesta, el inconformismo social, la bronca, la frustración, etc. Y la canalizan alrededor de una salida reaccionaria de ultraderecha. Para hacerlo se presentan también con discursos críticos contra las élites, el establishment político. Bueno, todo esto lo podemos ir comparando, lo que tiene de similitud con... ¿Cómo? Ah, quiere leer y verme. Puede oírme, aunque no me vean. No es tan importante que me vean. Bueno, entonces... digo que mientras nos damos cuenta de estas cosas generales, vemos que tienen muchas similitudes con lo de Milei, ¿no? La idea de la casta, hablan contra el sistema, ¿no? Para reforzar el sistema, como ellos lo entienden, o sea que es como un recauchutaje o un reseteo, para ser un poco más modernos del sistema, ¿no? Y se proponen entonces hacerlo en forma provocativa, disruptiva, patear el tablero, ¿no? También con la idea de poder empalmar y poder canalizar entonces todo lo que hay de bronca con lo que se está viviendo. Bueno, les decía, es heterogénea. Trump en Estados Unidos, lo mismo que Johnson en Inglaterra, hacen una revisión de enfrentan las políticas anteriores con la idea de volver a recuperar una cosa de tipo nacional. Trump plantea volver a ser grande Estados Unidos. Johnson lo que plantea es el Brexit, ¿no? La ruptura de manera que Inglaterra no esté constreñida por Europa. Evidentemente, si entendemos esta cuestión nacional, vemos que no tiene nada que ver con el cipallismo de Milei. Por eso, pero acá es un país dependiente, o sea que el objetivo es el mismo en última instancia, que es poder alinearse y estar más, encajar mejor en alguna de las grandes potencias imperialistas, en este caso en América Latina. La situación de Bolsonaro, lo mismo, y lo de Bucalán, se ubican en la idea de recuperar un alineamiento con Estados Unidos y Occidente en general, en un continente donde en un periodo, comienzos del siglo XXI, hubo una ruptura limitada, pero para anti-yanqui, digamos, anti-Estados Unidos, ¿no? Una corriente, bueno, de la que el kirchnerismo fue parte, que también fue una corriente heterogénea. Bueno, tenemos Víctor Orbán en Hungría, Meloni en Italia, Krach en Alternativa por Alemania. Es tan fascista Krach que otros de la misma corriente, como Le Pen y Meloni, se abrieron porque ha dicho creo que hace 2 o 3 días, que el uniforme de las SS no implica que uno tenga que repudiarlo, ¿no? O sea, como le dijeron, te pasaste de la raya. Bueno, y está Wilders, creo que se pronuncia así, que acaba de ganar en Holanda, que también es de ultraderecha. O sea que hay una corriente que está en desarrollo y avanza, no es digamos... Bueno, entonces, como decíamos antes, Milei se propone liderar esa corriente, y había esto que también decía que hay que ver las particularidades concretas de estos movimientos y tener en cuenta, esto vale para nosotros,
todas las condiciones económicas, sociales, políticas e históricas que nos permitan avanzar en una de las preguntas que nos hacemos, que es no solo de qué se trata, sino cómo pudo ser que se diera algo así en Argentina, ¿no? Cuando leí por ahí que muchos pensaban, no solo nosotros, que en un país como Argentina, con los anticuerpos que tenía por el maravilloso movimiento de derechos humanos en nuestro país, el movimiento obrero organizado, bueno, y otras tradiciones de las que estamos orgullosos, el movimiento de mujeres, de originarios, una corriente con este contenido no podía darse en la Argentina, y bueno, se dio. Bueno, ¿en qué coinciden, más allá de sus particularidades? Que tienen un enemigo central, digamos, que es el socialismo y el comunismo. Realmente incluyen todo lo que no sirve en forma, digamos así, estricta al capitalismo, lo incluyen dentro del socialismo, que como dijo Milei, el cáncer del socialismo, ¿no? Con lo cual, cuando vamos a avanzar un poquito en esto, ya en cada una de estas cosas vamos pensando en qué consiste nuestra batalla cultural, ¿no? Y una de las cuestiones centrales de nuestra batalla tiene que ver en poder clarificar, por ejemplo, qué es el socialismo y cuáles han sido las experiencias socialistas, ¿no? Porque muchos de los que se suman a esta idea de que contra el socialismo creen, por ejemplo, que lo que hemos tenido era socialismo, que lo de Sánchez en España es socialismo, etc. Bueno, pero también entonces están en contra de lo que llaman la ideología de género, todos ellos, el feminismo, el movimiento de mujeres. Ustedes habrán escuchado al secretario de Cultos, que también se llama, es Sánchez, ¿no? Creo que Fernando Sánchez, a Francisco Sánchez, que ahí leí hoy en La Nación, alguien que no es de izquierda, que dice, la verdad que tendría que ser el secretario de la Inquisición, no de culto. Pero una barbaridad, porque retrocede, no sé, 70 años en lo que ya se ha conquistado. Bueno, pero en el tema del divorcio, en el tema de todo esto, de lo que se ha conseguido, de conquistas que se han conseguido, y él rescata el hispanismo, ¿no? En definitiva. Bueno, esto es interesante porque en realidad dentro de una de las particularidades en la Argentina, de la corriente esta que sufrimos, es que ha logrado algo que ellos caracterizan, los teóricos de esto, como el fusionismo, creo que lo digo bien, de fusión, ¿no? Que fusiona una derecha libertaria, ¿no? Que realmente si fuera verdaderamente libertaria, anárquica, no tendría, sería absurdo que tome, por ejemplo, la idea de estar en contra del aborto, del divorcio, etc. Pero eso es porque se fusionan con una corriente conservadora reaccionaria de derecha tradicional, no solo conservadora liberal, sino conservadora de esa que veíamos de Dios, patria, hogar, ¿no? Bueno, después tienen, sobre todo en Europa, pero lo extienden a nuestros países, una hostilidad y una idea muy en contra de la inmigración. En Estados Unidos y en otros países muy racista, ¿no? Plantean la supremacía blanca, los seguidores de Trump directamente. Bueno, están en contra de los derechos en general, como dice Milei, que es una aberración, porque si donde hay una necesidad y un derecho, si las necesidades son ilimitadas, para cumplir todos los derechos, satisfacer los derechos, hay que sacarle a alguien, exactamente, a los que hay que sacarle para poder tener una vida digna, ¿no? Bueno, después
hay un tema que tiene que ver con cómo se la caracteriza desde el punto de vista de lo democrático. Son parte de una corriente que considera ya algunos en forma explícita que la democracia es antagónica con el capitalismo, ¿no? Bueno, algo de razón pueden tener, en la medida que de una república verdaderamente democrática pone límites a lo que es el objetivo fundamental del capitalismo, que es la máxima ganancia. Y en realidad esta corriente toma como estandarte ir a fondo en esto. O sea que lo que importa es la máxima ganancia y que todo lo demás hay que sacarlo fuera, porque pone límites y obstáculos a la expansión ilimitada del capitalismo. Entonces se la caracteriza como neofascista o posfascista. No se ha puesto de acuerdo, porque tiene, vamos a ver que en realidad, ahora cuando veamos el marco internacional, lo que les decía de cuáles son las condiciones estructurales mundiales, porque con todas las diferencias que hay, son condiciones que plantean como una conclusión lógica del desarrollo de estas corrientes, la fascistización. Bueno, las condiciones estructurales mundiales. Yo quería hacerles un repaso rápido, porque esta corriente hay que inscribirla en un periodo histórico que se inicia en los 90, a partir de la caída del muro de Berlín, ¿no? Está claro, nosotros, hablo del PCR, ¿no? Analizamos en qué medida la derrota de las revoluciones en sus países, la restauración capitalista fue anterior, pero desde el punto de vista del cambio geopolítico, es el muro de Berlín con el derrumbe de la URSS, la crisis de esos países y demás, lo que va a marcar un periodo de un gran revanchismo de toda la derecha internacional, el imperialismo, la gran burguesía, los terratenientes, y es el periodo de la globalización, ¿no? Con una idea de un mundo que podía parecer como unipolar, ¿no? Ustedes recuerdan, porque hemos compartido muchas charlas, es la época que se hablaba del triunfo omnímodo del capitalismo, que era el único mundo posible, el fin de la historia, y algo central para nosotros, que es la revolución se terminó, cancelada, como dicen ahora, se cancela, ¿no? Entonces, fíjense qué paradoja, que pretenden haber cosa que desde ya no, salvo que todavía no se ha producido una nueva revolución que cambie la tendencia, ¿no? Porque realmente entiendo que es decir, que es necesario en que todas las luchas que se están dando tan heroicas y demás puedan culminar en una nueva revolución triunfante. Pero se apropian de la idea de la revolución estas corrientes y hablan de que es una revolución de derecha, ¿no? Que claro, uno lo puede tomar para decir si es realmente disruptivo, etc. Pero me parece que las revoluciones implican un cambio de sistema social, ¿no? Y esto no es un cambio de sistema, sino una profundización en uno de los elementos del sistema. Bueno, es el periodo que se produce el ascenso de China, una China ya imperialista, ¿no? Donde se va a aprovechar para esto que fue el crecimiento a tasas chinas, la locomotora del mundo, todo lo que se había producido en el periodo socialista, pero que a la vez permitía una mano de obra, o sea, una fuerza de trabajo muy calificada y barata, ¿no? Con lo cual los grandes monopolios
van a China y el propio Estado capitalista imperialista chino va a aprovechar esto para contrarrestar lo que es la caída de la tasa de ganancia, ¿no? Bueno, no nos vamos a meter en un tecnicismo, pero tiene que ver fundamentalmente que lo que crea valor, que es la fuerza de trabajo, con el desarrollo tecnológico, digamos así, pasa proporcionalmente a tener menos peso que lo que es el capital constante, las máquinas, los fierros y demás. Pero entonces la forma de contrarrestarlo, una de las formas a la que apela el capital, es a profundizar la explotación de la fuerza de trabajo. Y si se encuentra con una fuerza de trabajo muy capacitada, que además disfruta de lo que sería como un salario complementario, que son todos los logros en salud, etcétera, que tiene un país que viene de la época socialista, entonces van a China. Bueno, ahí el eje se va corriendo del oeste al este, decíamos, y hoy en particular hay que sumar ahí el sudeste asiático e India desde el punto de vista económico, ¿no? Tienen el 50% de la producción mundial. Por lo tanto, la otra cuestión de este periodo, bueno, yo planteo que es un periodo, no soy yo sola, lo digo coloquialmente, ¿no? Que es un periodo de gran cambio geopolítico y de transición, con todos los elementos que muestran casi inevitable, digamos así, una tercera guerra mundial. Digo casi porque seguimos acordando con lo que decía Mao Zedong, ¿no? Que la revolución impide la guerra o la guerra abrirá camino a la revolución. Pero bueno, haremos todo lo posible por evitarla. Pero lo que aparecen como los grandes nubarrones ya de guerras en las que están comprometidas potencias, como es de la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Donde ya hace 2 años que resiste en forma muy heroica el pueblo ucraniano, que es la cuestión principal que hay que ver, que ha hecho que lo que se podía pensar que era muy rápido de parte de Putin le está costando lo que le cuesta, pero no se puede ignorar lo que implica ahí la contradicción y cómo juega la OTAN, etcétera, ¿no? O sea que está implicada a fondo la disputa interimperialista a la vez. Lo mismo que en Gaza, lo mismo que en el mar del sur de China, Taiwán, es decir, hay Medio Oriente, bueno, pero bien, es decir, este primer periodo de que sería la globalización, donde se pensaba que comiéndose, como decía Alemania de Alemania occidental, Alemania oriental, todo eso, que la crisis del capitalismo podía extenderse o evitarse. Y sin embargo, al poco de andar se produce de nuevo una gran crisis económica, ¿no? La del 2008, que la sentimos acá, pero al mismo tiempo se pone en evidencia que es una crisis integral del capitalismo imperialista. Es decir, no es solo una crisis económica, es social, es de representación política, es de valores, es decir, es de esos momentos que analiza también Gramsci, en que lo viejo ya no puede imponer su hegemonía como hasta ese momento y lo nuevo no termina de nacer, ¿no? Entonces es un momento realmente de cambios profundos con mucha inestabilidad y sobre todo debilitamiento de las hegemonías, de las formas tradicionales en las que vienen. Por lo tanto, que emerjan corrientes dentro de estas sociedades capitalistas e imperialistas que planteen la crítica, inclusive donde acusan de socialista a Biden, por ejemplo, para verla, ¿no? A los demócratas,
y que creo que este es uno de los centros del discurso de Milei en Davos, ¿no? Es decirle a los empresarios que son héroes, ¿no? Y a la vez que son estúpidos, como diciendo ustedes, no ven lo que tienen el enemigo que tienen adentro y tienen que sacárselo, que tiene que ver con esto que ellos llaman, bueno, voy mezclando igual aunque tengo el power, pero es el marxismo cultural, es decir, lo que entienden que son derechos que han conquistado los pueblos, ¿no? Y que limitan esta máxima ganancia en un momento además de crisis. Por eso colapsa el neoliberalismo, hay una gran crisis del neoliberalismo, de lo que llaman neoliberalismo, pero que era la forma de eso, y aparece esto que les decía antes, que se empieza a hablar explícitamente de la contradicción entre capitalismo y democracia, ¿no? Y empiezan a imponerse gobiernos de tipo autoritario que logran, porque atacan algunos de los problemas que se sufren, logran consenso popular, aunque uno piensa que no es por mucho tiempo. Por ejemplo, el caso de Bucalan no es Ecuador, no es Bucalan, es el Bukele, Javier de Bukele, ¿no? Bueno, en Salvador, Bukele en Salvador, ¿no? Bueno, ustedes vieron que es una cosa, bueno, fascista directamente la forma en la que combate el delito, digamos, con la forma y lo votan porque era una cosa que no se podía vivir en El Salvador con las mallas y bueno, pero eso tiene que ver con la crisis, es decir, que tienen que ir a estas formas, crisis, por eso le digo, también política, no solo económica y social, ¿no? Van a formas que para plantearse, recuperar, digamos así, una hegemonía de las clases dominantes que está cuestionada por la falta de resolución de problemas elementales, como puede ser el comer, vestirse, tener seguridad, etc. Bueno, y entonces, ¿qué se proponen? Liquidar todas las conquistas y las concesiones, que son a la vez conquistas y concesiones, que el Estado de las clases dominantes, como en nuestro país, tuvo que incorporar, o que incorporó, en algunos casos, como en Argentina, por periodos también de un reformismo profundo, como fue lo de Perón, ¿no? Y después en la propia Constitución nuestra, ya que revisa la del 49, hay un 14 bis que tienen que sacarlo. Es decir, todo lo que está planteando Milei, además de todo, es inconstitucional, porque no solo está garantizado la propiedad, la vida y no es el trabajo, lo que él dice es propiedad, vida y familia, ¿no? No, está garantizado el trabajo, es decir, a las garantías que están en la Constitución son las que considera una aberración en Milei. O sea que, bien, pero tiene que ver entonces con esta situación. Bueno, se agudiza la disputa entre China y Estados Unidos. Les decía que a la vez no es una cosa simultánea esto en todo el mundo, porque en América Latina, por ejemplo, en muchos de los países de América Latina, se desarrolla lo que se llamó el socialismo del siglo XXI, o formas de gobiernos nacionales y pop, ¿no? Es decir, que entraban en contradicción con los núcleos hegemónicos en las clases dominantes, siendo una parte de ese núcleo, pero no la hegemónica, y buscando recostarse, como pasó en la Argentina, en China, ¿no? Cosa que una de las cuestiones que quiere enderezar Milei tiene que ver con eso, y por eso
se agudizan todas las contradicciones, no solo entre el gobierno y el pueblo, digamos, como lo estamos viendo, sino entre ellos. Bueno, pero esto no es todo en el mundo, por eso, para no dejar de ver que hay resistencias y luchas importantísimas, ¿no? Y que no solo avanza la derecha, es decir, es una corriente que está en desarrollo, pero también hay que prestar mucha atención a aquellas otras corrientes que luchan en sentido contrario y desde, como pasa en Argentina, ¿no? Nosotros sabemos, buscamos y estamos muy contentos porque la vemos ya concretarse, una amplia unidad que pueda no solo terminar con esta política, sino avanzar en un camino de un gobierno verdaderamente popular, nacional, patriótico. Bueno, entonces, para resumir, estamos posterior a la crisis de la globalización, se agudiza la guerra comercial y avanzan los factores de guerra mundial por la disputa interimperialista. Y todo esto son condiciones para el fascismo. Por lo tanto, si no se impide, gobiernos como los de Milei, ya sabemos que no pueden llevar la política que llevan sin reprimir, pero a la vez lo vemos chocar permanentemente con las formas republicanas de gobierno, digamos. Si fuera por él, el Parlamento fuera, una justicia dicta, ¿no? Y por eso mismo decimos que golpea muy ancho Milei, porque el frente para golpear juntos contra Milei tiene también objetivamente a sectores democráticos liberales de las propias clases dominantes, como lo estamos viendo. Bueno, pasamos al otro punto, que sería cuáles son los referentes económicos de la ultraderecha en la que se incluye Milei. Bueno, Milei ha obligado a ir a ver qué era la escuela austríaca, que todos los economistas dicen que es una escuela menor, sin importancia, pero bueno, para nosotros tiene importancia porque tratando de leer y entender lo que plantean los representantes, algunos de los representantes de la escuela austríaca, es todo lo que dice Milei, no es que es una cosa que la tiene ahí para mostrar que sabe, como parecía que era uno de los objetivos en el Luna Park, ¿no? Que mezcló el show con un profesor extravagante, hablando de cosas que me imagino que el 97% del público ni sabía de qué hablaba. Aunque a mí me sorprendió algunas preguntas que hubo en la puerta de entrada, de ver que una parte de los jóvenes que iban estaban muy bien informados de lo que se trataba. Es decir, no hay que creer que es solo TikTok, ¿no? Sino que están en un tema de formar cuadros que sostengan la política de ellos. Bueno, la escuela austríaca. Acá hay tres de los principales: Ludwig Mises, Friedrich Hayek, que es un discípulo de Mises, y Murray Rothbard. El ayuda a memoria es que son los nombres de los perros de Milei, ¿no? Así que creo que falta uno, porque no es exactamente de la escuela austríaca, que es Milton Friedman, pero es de la escuela de Chicago, que Milei lo toma, dijo en eso que habló en el Luna Park, que él lo admiraba, aunque otros de sus... No, o sea que falta ese. Bueno, ellos se autodefinen como la ciencia económica del mercado. Surgen, como vamos a ver, se imaginarán que no me he vuelto experta en la escuela austríaca de economía, ¿no? Simplemente para entender de qué se trata, ¿no?
Pero ellos ubican claramente y con razón como enemigo al marxismo, al keynesianismo y después a los neoclásicos. ¿Por qué? Con razón. Porque en realidad acá todo esto se activa, surge a partir de la gran crisis del capitalismo, que es la del 30, ¿no? Que hace pensar a todos qué está pasando. A la vez la crisis no afecta al país socialista, a la URSS, que es otra de las cosas que nunca, ahora que atacan el socialismo, vayamos registrando todos los puntos para discutir si el capitalismo es mejor que el socialismo. Por lo menos de lo que llegó a ser, porque tampoco creemos que se llegó a todo lo que en realidad por lo que uno lucha, sino que fue un paso muy importante para la humanidad y bueno, habrá que tomarlo como la base para. Pero les digo, ellos van a atacar una cuestión, sobre todo, esto es lo de Hayek, ¿no? Ellos plantean que socialismo y totalitarismo son dos formas del colectivismo y atacan la planificación. Es decir, consideran, ¿por qué? Porque la planificación implica intervención del Estado. En el caso del socialismo es el Estado que tiene, mejor dicho, un Estado que representa a los obreros y campesinos y demás, que tiene que planificar qué se va a producir, cómo se va a producir y cómo se va a distribuir lo que produce. Por lo tanto, es antagónico absolutamente con la idea de que manda el mercado, ¿no? Obviamente, un cambio semejante en un sistema económico y social, bueno, también tiene que ir viéndose cómo se hace, ¿no? Digo, porque uno está claro que las primeras experiencias estas han sido muy tumultuosas, porque además fue en medio de la agresión imperialista, de la contrarrevolución adentro, es decir, no es que estaba todo en orden y le dijeron entonces a los bolcheviques, a Lenin, a los obreros en Rusia, acá tienen, planifiquen, ¿no? Bueno, pero ellos atacan esta idea de que se puede planificar la economía y defienden a ultranza la ley, es decir, el mercado como el que reordena todo. Y lo llevan al extremo, por eso de ultraderecha, digamos, de que las personas son directamente, valen en el mercado, ¿no? El que vamos a ver, Rothbard, ¿no? Que después puse 2 o 3 cosas de cada uno, lleva esto al máximo. Bueno, ellos ¿por qué dicen que la planificación lleva al totalitarismo? Porque dice que es imposible que el plan resulte y que además el plan lo hace un núcleo de burócratas, pero cuando el plan falla, entonces tienen que disfrazarlo para que se crea que no falló. Y además, como la gente se resiste, por ejemplo, a que le decían cuánto tenían que entregar en la agricultura, ¿no? De los cereales, entonces tiene que venir la coerción y el totalitarismo, ¿no? Entonces, bueno, es digamos, no es algo que, como pasa siempre, se apoyan en algún aspecto de la complejidad de la situación y con eso lo transforman en el todo de la cuestión, ¿no? Pero por esto mismo tienen la idea de que la idea de distribuir la justicia social, la justicia distributiva, es destructiva porque entorpece al mercado. Es decir, todo lo que trabe al mercado hay que hacerlo desaparecer. Obviamente el mercado es el capitalismo, los capitalistas, que no es un ser abstracto, ¿no? Bueno, caído el comunismo, dicen ellos, el comunismo para ellos, había comunismo. Nosotros, ustedes saben,
planteamos, vemos que lo que fue en la realidad, que lo que se llegó es al socialismo, que es una etapa de transición al comunismo. No hubo nunca, salvo en la sociedad primitiva, un comunismo primitivo, no hubo comunismo, era el camino al comunismo, pero era una sociedad, el socialismo, donde no había más explotación de una clase sobre otra. Pero ellos dicen, bueno, dan como que fracasó, pero en realidad, dice, han quedado rémoras, que es lo que llaman el marxismo cultural. Por lo tanto, hay que dar la batalla cultural porque dice, no hay hegemonía. Ahora van a ver que eso lo dice expresamente Agustín Laje, que es uno de los mentores, digamos así, de Milei en el aspecto este de la batalla cultural. Entonces dice que no hay política sin hegemonía, ¿no? Y no hay hegemonía sin batalla cultural, tomándolo de Gramsci, que por lo tanto, para ir a la hegemonía política, que es el poder, hay que dar la batalla cultural, sobre todo en una sociedad que se ha infiltrado, ¿no?, todo esto que hay que combatir y que él le atribuye todo al marxismo cultural. La ideología de género, bueno, todo lo que hablamos antes. Bueno, yo puse 2 o 3 párrafos. Hayek dice que en el pasado ha sido la sumisión a las fuerzas impersonales del mercado lo que ha hecho posible el desarrollo de la civilización. Es esta sumisión lo que nos permite a todos construir algo que es mayor que lo que cada uno de nosotros puede construir, ¿no? Bueno, es tiene una parte que es verdad, porque como lo analizó Marx, y de ahí es todo el materialismo histórico, es decir, el capitalismo supera las formas económicas anteriores. Como diría Marx, es la última forma social de clases, ¿no? Bueno, después se vio que hay un periodo de transición donde también hay clases y lucha de clases, que es el socialismo, para ir a una sociedad como la comunista, donde no habría más clases sociales. Pero entonces no negamos el avance que significó desde el punto de vista del desarrollo de las fuerzas productivas y de la propia civilización, el capitalismo. Pero a la vez que esto lo analiza a fondo el marxismo, entraña las contradicciones antagónicas en su propio desarrollo, ¿no?, que tiene una base que es una producción cada vez más social y una apropiación cada vez no solo más individual, sino más restringida a pocas personas, ¿no? Este tema de que se profundiza la desigualdad y se aumenta la concentración, no solo lo estudia Lenin con lo del imperialismo, sino que Piketty, que se puso de moda hace unos años con el capitalismo en el siglo XXI, da todos los elementos estadísticos de cómo, lejos de que, como se pensaba que con el desarrollo del capitalismo podía atenuarse la desigualdad, se profundizó las desigualdades, ¿no? Esto también para la discusión de la batalla cultural con Milei. Lo otro que hay que tener en cuenta es que ellos no hablan de que podemos, es decir, para ellos la sociedad, como, no sé si ustedes se acuerdan que Thatcher, que no era nueva derecha, era vieja derecha, recalcitrante, dijo, la sociedad no existe, existen los individuos y existe la familia, ¿no? Entonces, ellos consideran esto de la civilización, del mercado y demás, como individuos que cada uno actúa por su lado, no que son relaciones sociales de grupos sociales, etcétera, y que la sociedad es más que la suma de los individuos. Bueno, acá hay otra idea con la que ellos polemizan a fondo con el marxismo y con el socialismo en marcha y con Keynes, que dicen, se equivocan terriblemente los que creen que podemos ayudar a dominar las fuerzas de la sociedad
de la misma forma que hemos aprendido a dominar las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Ellos están polemizando con la ciencia social que genera el marxismo, que por primera vez permite, digamos, descubrir que hay leyes sociales que se pueden conocer y orientar y guiar la acción de los seres humanos, ¿no? Entonces ellos dicen que solo hay leyes naturales y que la sociedad no puede pensar en regirse de ese modo porque es la acción de los individuos en el mercado lo que da lugar a la sociedad. Esto está en el camino de servidumbre, Hayek, ¿no? Entonces, Rothbard, que como les decía es un estadounidense, más nuevo, vive todavía, él sigue el mismo hilo de qué leyes son las que existen y dice que hay que defender el derecho natural, es decir, que la propiedad es un derecho natural, no social, ¿no? O sea, usted se divide el derecho entre el derecho natural y los derechos que surgen por la ley, ¿no? Esta es una ley natural y es la propiedad privada y del capitalismo, o sea que esta es la base del capitalismo. Entonces, cosas que dice Rothbard, que las ha planteado Milley, tiene que ver con esta idea de que la propiedad privada es un derecho natural. Por lo tanto, todo lo que uno tiene por origen, ¿no?, es correcto, tiene el derecho a tenerlo y tiene el derecho de hacer con eso lo que quiera. Por eso incluye a los hijos dentro de la propiedad privada, ¿no? A esta idea además que si querés vender un órgano lo vendas, todo eso porque es tuyo, ¿no? Entonces, bueno, esta sería también el eje del anarcocapitalista, que justifica, por ejemplo, que se vendieran esclavos, porque si eran, no sé cómo explicaría que le pertenecían a los esclavistas, ¿no? Bueno, y lo único que existe entonces es el individuo. Por lo tanto, es un individualismo extremo, ¿no? Nosotros, digo para ir, no negamos que existimos las personas y los individuos, pero entendemos que es una relación donde no existe un individuo fuera de la sociedad ni existe una sociedad que no esté conformada por individuos y que a la vez todos tenemos una posición dentro del sistema social que tiene que ver con el lugar que ocupamos en la producción o en lo que hacemos socialmente. Por lo tanto, bueno, propiedad privada y la libertad individual por encima de todo, también la libertad, que vieron que es uno de los caballitos de batalla de la libertad, no es una libertad social ni política, ¿no? Es una libertad individual. Nosotros planteamos siempre que si no hay igualdad, la libertad siempre es limitada, ¿no? Y que si no hay justicia, lo mismo, ¿no? Por lo tanto, y tomamos, digamos, de la Revolución Francesa, pero que coherentemente la han llevado adelante en la lucha por el socialismo, la revolución, ¿no? Como lo más cercano que tenemos nosotros en revolucionario que hizo la revolución moderna, digamos, fue el Che, ¿no? Y la idea de la cooperación, la fraternidad, la solidaridad, son las cuestiones esencialmente humanas, si vamos a hablar de una naturaleza humana que es social, ¿no? Y por lo tanto, bueno, la polémica en la batalla cultural con estas ideas que son muy, muy reaccionarias y que además lleva a esto que hemos visto en Milley, que uno le atribuye también a desequilibrios individuales, psíquicos propios, ¿no? Pero que tienen toda una base ideológica que no le importa a la gente. Es decir, es una cosa llamativa, ni siquiera disimula que le importa, ¿no? Dice directamente, cuando le dicen, ¿usted se da cuenta que la recesión está haciendo que haya más de 200.000 despedidos? Bueno, dice, era lo que iba a pasar. No dice, no jódanse, ¿no?
Pero después vieron que todos, a muchos hemos comentado eso, que cuando fue a la única escuela que fue, se desmayaron 2 chicos y ni le importó. O sea, esa falta de empatía que decimos los psicólogos, tiene que ver con esta idea, ¿no? Que es un individualismo donde el otro no existe, sino solo como alguien para cambiar cosas. Bien, pero después la otra novedad de la escuela esta austríaca, por la cual adhiere Milei, es que levanta el monopolio en un momento que hasta los neoclásicos se dieron cuenta que la concentración iba a distorsionar, la concentración monopolista distorsionaba las propias leyes del mercado y que por lo tanto había que estos que se llamaban fallas de mercado compensarlas de algún modo. Entonces ellos dicen no es ninguna falla. Bueno, ayer en el propio Luna Park, si lo han podido seguir además del show, ¿no? Él explicó por qué el monopolio es bueno, salvo el monopolio estatal, ¿no? Y es bueno porque si consiguió, porque vendía más barato, liquidar a todos los otros, hizo muy bien, hay que aplaudirlo. Bien. Bueno, sobre el Estado ya dijimos, aunque vamos a retomar, que hay que tener en cuenta que lejos de estar por la destrucción del Estado, de las clases dominantes, como diríamos nosotros, por un nuevo Estado que a la vez en el desarrollo desaparezca, ¿no? Considerando que el Estado es siempre coerción de las clases que tienen el poder sobre las otras clases. Pero no es esta cuestión esencial del Estado la que quiere destruir. A eso, como lo estamos viendo, lo quiere fortalecer. Lo represivo, los aviones, que no sé si servirán o no, pero gasta en aviones, ¿no? Diciendo que no. O sea, eso no. Lo que quiere extirpar del Estado, como dijimos antes, es aquellas cuestiones que en la lucha popular se han ido consiguiendo, salud pública, educación pública, derechos que garantiza el Estado, ¿no? Entonces, todo esto es lo que, por eso han cerrado todo lo que tiene que ver con la cultura. Si uno va viendo todo lo que ha cerrado Milei y todo lo que quiere cerrar, ¿no? También son aquellas cosas que en un país dependiente garantizan una cierta independencia, como puede ser aerolíneas, todas las privatizaciones no son solo un gran negocio, son un gran negocio, pero son una forma a la vez de profundizar la dependencia del país, hasta en una cosa elemental como la soberanía comunicacional, por ejemplo, ¿no? Que no vamos a tener, ya no tenemos. Bueno, entonces vamos a la batalla cultural en sí misma, digamos, como la conciben. Como les decía antes, toman lo de Gramsci, ¿no? Gramsci fue encarcelado por Mussolini y en la cárcel fue donde escribió él escribió otras cosas fuera de la cárcel, pero en la cárcel escribió todo aquello que tiene que ver más centralmente con la lucha ideológica, a partir de que él tenía una gran preocupación, que era por qué las masas más pobres fueron ganadas por el fascismo, ¿no? Porque Italia se dividió entre un norte más industrial, además con más poder económico, y un sur muy atrasado. Y en un comienzo, sobre todo, las camperas negras y demás de Mussolini eran de los sectores más empobrecidos, más injustamente tratados, ¿no? Más resentidos dentro de la sociedad. Entonces él analiza eso, cómo puede ser, ¿no?, que un sector de las clases dominantes, lo más de derecha, concite cierto apoyo o apoyo popular y haga enfrentar al pueblo con el pueblo, ¿no? Y entonces plantea que este tema de la hegemonía tiene que ser un tema que también la clase que quiere tomar el poder político
o sea, el proletariado, también tiene que ganar. Es decir, que no solo tiene que pensar en la unidad política, digamos, sino cómo gana la hegemonía cultural, ¿no? Y por eso planteé el papel de los intelectuales, que la clase, dice la clase obrera, tiene que ganar a intelectuales también de las otras clases, y está en condiciones de hacerlo, porque lucha por un mundo mejor. Y los intelectuales pueden, los que ya no están al servicio directo de las clases dominantes, pueden pelear por lo que consideran justo. Bueno, creo que tenemos muchos ejemplos nosotros de eso y históricos, ¿no? Bien, entonces Agustín Laje, que sería el que tiene el libro que se llama La batalla cultural, plantea que la lucha política y la lucha cultural son dos caras de la misma moneda. Si no hay política sin hegemonía, entonces tampoco hay política sin batalla cultural. Y se terminará mostrando, dice Laje, que la batalla cultural va a ser la madre de todas las batallas. Después dice, en el mundo contemporáneo la sociedad y la cultura cambian a gran velocidad. La voluntad de dirigir esos cambios está en la base de las batallas culturales que hoy se viven en todas partes. Bueno, yo puse algunas grajeas de Milei de esa batalla, que el socialismo es el cáncer de la humanidad. La otra característica de esta gente, de los que llegan a tener influencia, que además toman mucho de los influencers, no solo se apoyan en influencers que ya existen en las redes, sino que toman modalidades de ello. Y una es repetir, repetir y repetir. Ustedes han visto que Milei hay cosas que a todos los lugares donde va, que además va, como dijimos antes, no para ver en qué le puede servir a la Argentina, sino como el número uno de la secta esta de la derecha o de la facción, lo repite. Dijo también que la escuela pública forma esclavos adoradores de la religión del Estado. Bueno, sobre el tema este de la educación ha dicho una barbaridad a otra, ¿no? Está en contra de la educación sexual, penetra en los compañeros estas cosas, si no, no le daríamos importancia. Pero no es simplemente que Milei hizo una campaña electoral y lo votaron, no. El tema es que muchas de estas ideas, ¿no?, han logrado que penetren en la clase obrera, en el pueblo. Nos decía un compañero que un obrero que lo iba a votar a Milei, un obrero petrolero, le dijo, no, dice, ¿vos qué querés? ¿Que me lo hagan puto a mi hijo? Yo, dice, esto se tiene que terminar, ¿no? Bien, no hay que sorprenderse, ¿no? Ya decía Marx que las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante. Por lo tanto, nosotros que creemos que se avanza fundamentalmente también en la conciencia a partir de la propia experiencia, de la práctica de la lucha de clases, ¿no?, también sabemos que eso solo no basta. Es decir, que no es que porque ahora está la batalla cultural la tenemos que dar. Yo creo que ahora que nos han puesto, como diciendo, nos han tirado el guante, y nos han puesto en el medio del ring, ¿no?, tenemos que aprovechar y hacerlo a fondo esa batalla, ¿no?, con esta idea de que se libra en las calles principalmente, pero también se libra en el terreno político y en el terreno ideológico y teórico, la lucha de clases. Bueno, y lo otro, la justicia social es una aberración. Yo no mencioné, pero era importante porque era algo que lo puse para nosotros, que dentro de los que ellos atacan, además del marxismo y el keynesianismo, atacan la doctrina social de la Iglesia. No es solo Francisco, es todo lo que viene con el Concilio Vaticano II y todos los cambios que se producen en la Iglesia, tomando el tema de los pobres, es decir, de qué lado va a estar la Iglesia, ¿no? También en la lucha con el avance de los evangelistas y demás, no entremos en las causas, pero la verdad es que la Iglesia católica, ¿no?,
Y Francisco va a fondo en eso. Por eso, más allá que lo bese y que se ponga ahí como para que lo confiese, son enemigos reales, porque es parte de la batalla, porque no, cuando todas las encíclicas de Francisco van al tema contra el descarte, contra la falta de solidaridad, que ataca un aspecto del capitalismo con la idea de que el capitalismo puede ser mejor, que es la diferencia que tenemos, ¿no? Y lo otro que ellos tienen como blanco en la Argentina, pero más ampliamente, es la doctrina justicialista, ¿no? O sea, la doctrina después estarán los representantes de esa doctrina, pero esa doctrina es antagónica, porque habla de justicia social, habla de soberanía, habla de la idea de ni pobres ni ricos, ¿no? O sea, quiero decir que no es solo un tema de confluencia por lo electoral, sino que hay ideas profundas por las cuales... Bien. Lo otro que plantea Milei es que Occidente está en peligro. Eso lo planteó en Davos. Los que deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que conduce al socialismo, ¿no? Bueno, creo que lo que más puede conducir al socialismo son las políticas como las de Milei, ¿no? En definitiva, si realmente ¿cómo sería? Si logramos que la confluencia en las luchas y demás pueda tener como objetivo cambiar la política y el gobierno. Bueno, acá yo incluí, pero le voy a dar los títulos nada más, lo que a mí me parece algunos contenidos de nuestra batalla cultural, ¿no? Uno es el carácter de clase de la sociedad capitalista y del imperialismo y qué significa eso. El carácter del Estado, porque nosotros no defendemos este Estado y tenemos, teóricamente, no somos anarquistas, o sea que entendemos que el momento, pero coincidimos con el anarquismo que el Estado sirve a las clases dominantes. Para terminar con eso, bueno, hace falta una transición pero hay que destruir el Estado este. Esa es la concepción nuestra, ¿no? Y que toda idea de usar este Estado contra los mismos que sostienen el Estado se han demostrado limitadas, digamos así, ¿no? Y se ha demostrado a la vez que en su fracaso, digamos, alimentan también a la derecha. Bueno, la necesidad de un cambio revolucionario y de un partido revolucionario. El socialismo como etapa de transición al comunismo. Las revoluciones socialistas, Rusia, China, Cuba, el avance que significaron para los pueblos y su superioridad frente al capitalismo, las causas de la derrota y lo de la continuación de la revolución del socialismo, que es el gran aporte de Mao. La defensa de la teoría marxista, leninista, maoísta como la ciencia social y como la guía para la lucha revolucionaria y para que pueda triunfar. La defensa de la verdadera historia. Sí, lo de Milei es una serie de fake news, ¿no? Además, empalma con todo esto que decíamos de lo anterior y lo que se impone de los 90. La verdad no importa, ¿no? Muchas veces uno discute con alguno de los que siguen a Milei, ¿no? O te dicen no lo va a hacer, o te dice, bueno, no es cierto. Y vos le estás demostrando. Es decir, están en la idea de que no hay una posibilidad de demostrar qué es verdad y qué es mentira. Y Milei cada vez que habla larga una sarta de mentiras. Desde que Argentina fue primera potencia mundial en 1885, ¿no? Y lo repite y ya hay gente que repite, de cuando hemos sido primera potencia mundial, ¿no? Y bueno, y ayer tiras, bueno, como este Sánchez del que hablamos, el secretario de la Inquisición, ¿no? Que una de las cosas que dio estadística,
que el 30% de los divorciados. Así como Héctor Márquez, que yo no lo he tomado porque ya era demasiado, que es otro de los ideólogos, dice, por ejemplo, que está demostrado que los homosexuales viven 35%, ¿cómo es? 25 años menos. Que, bueno, pero lo tiran así, y que, bueno, entonces mienten y mienten a sabiendas que mienten, tiran cualquier... Después, por ejemplo, Milei fue cambiando cómo iba a ser la hiperinflación, ¿no? Que iba a ser de 15.000, de 10... Bueno, y tenemos que defender los movimientos y sus ideologías. El de mujeres y diversidades, el de originarios, el de los ambientalistas, el de los derechos democráticos, el de la cultura. Es decir, todo lo que está siendo atacado, no solo tenemos que defenderlo en la calle, lo principal es en la calle, ¿no? Bueno, ya ahora voy a llegar a cómo se han defendido algunas de las cosas en la calle, ¿no? De la propia batalla cultural. Bueno, y finalmente tenemos que defender los que somos comunistas revolucionarios, el comunismo revolucionario, ¿no? La necesidad de un partido para la revolución y por qué nosotros consideramos que es necesario, no para hacer la revolución, sino para que se pueda hacer con las masas, la más amplia unidad popular, etc. Bueno, pueden agregar cosas, pero con esto ya nos podemos entretener un rato, ¿no? Hacer cómo ha empezado el ciclo. ¿Cómo se llama este ciclo? Diálogos imprescindibles. Bueno, de diálogos imprescindibles, tenemos como para 2 años. Bueno, bien, vamos ahora, como quien diría, a la política, acá, que lo dejé para el final, todavía estoy en el tiempo que me había propuesto. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que permitieron el triunfo electoral de Milei con el 56% de los votos? La crisis sociopolítica, producto de décadas en que la situación de las masas se agravó, 40% de pobreza, inflación del 200, trabajador, que trabajando eran pobres, las clases medias empobrecidas. Hay un marxista, aunque tuvo vaivenes, que fue Adorno, que cuando explica las condiciones del fascismo, centra mucho en las clases medias que se desclasan, es decir, que por las políticas de los que no de los reformistas, digamos, sino de los que tienen verdaderamente poder, van perdiendo lugares que tenían. Y todo el arte de estos tipos es que se le busque la causa, o sea, que el causante sea otro, no ellos, ¿no? Y entonces terminan descargando el odio, el resentimiento, etcétera, todos estos sentimientos que hemos visto que han estado detrás del voto a Milei, ¿no? Culpan de eso a los que no tienen la culpa, sería. ¿Cómo? Con la nuestra. Claro, con la nuestra, la corrupción, etcétera. Bueno, puse política del Frente de Todos, porque nosotros éramos parte del Frente. No formamos parte del gobierno, pero no nos abrimos, digamos así, de la reflexión sobre los errores de la política del Frente de Todos, que tuvo momentos que fueron claves, como lo de Vicentín, que se volcó para un lado, y otros como mostraba que se podían hacer otras cosas, como cuando salió el impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo, ¿no? O la forma que con todos los errores se resolvió la pandemia, ¿no? Que no tenía nada que ver con las leyes del mercado, ¿no? Yo que quiero saber, bueno, hay que ver lo que fue Brasil con Bolsonaro para ver lo que era. Bueno, pero sí cómo fue, digamos, que los errores que se cometieron, que se sumaron, lógicamente, a lo que se venía de décadas, ¿no? Donde la gente que cuando el voto a Milei estuvo muy teñido por no se aguanta más, que se vayan todos, hay que cambiar, la corrupción, probar algo diferente.
Bueno, y sentimientos, ¿no?, que también existen, de frustración, de resentimiento, de bronca, de miedo, ¿no? Miedo al futuro, qué nos va a pasar, los hijos, miedo a que se vayan los hijos como ya se han ido otros. ¿Sí? Hubo mucho de esto, como hartazgo, falta de perspectiva. Bueno, todo esto en definitiva tiene que ver con el sistema capitalista, ¿no? Por eso les decía, si la conclusión es que entonces busquemos una derecha radical, ¿no? Bueno, también yo creo que hace a la reflexión nuestra, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de cambio, ¿no?, la canaliza alguien como Milei? Hay muchas razones, yo no estoy entre las que la culpan solo a la izquierda, ¿no? Pero tampoco creo que la izquierda te va a decir, no, yo nada que ver, ¿no? Nosotros nos consideramos parte de una izquierda revolucionaria y bueno, para eso hacemos todo este análisis, ¿no? Porque nosotros partimos de la necesidad y de la posibilidad, ¿no?, de ganar a las grandes masas para la idea de un cambio revolucionario, ¿no? No pedagógicamente, sino en el camino, en poder orientar hacia ese camino, ¿no? Entonces también tenemos que ver cómo. No es fácil hoy ver cómo. Bueno, la pandemia potenció todo esto y lo canaliza la derecha de Milei, un líder mesiánico, outsider, habla de cambio, de libertad, de orden. Bueno, y como esto tiene en común con el populismo. Alguien de ellos ha hablado de la Cló y de la Chandel Murphy, ¿no? Yo los apellidos no es mi fuerte, por eso lo escribo. Pero ellos hablan, ¿no?, y eso algo lo tomó el kirchnerismo de eso, que era importante construir el enemigo, ¿no? Bueno, ellos han construido el enemigo, que es el que estamos viendo, ¿no? Él construye en forma más concreta, es la casta, bueno, el Estado, el socialismo, los zurdos, por ahí me olvido de alguna de las cosas. Bueno, pero él logra, acá vendría, él logra el apoyo de toda la derecha, después del balotaje, después de cuando pierde Cambiemos, ¿no? Es decir, en la primera vuelta uno a veces se olvida que ahí ganamos nosotros, en la primera, ¿no? Bien, y Milei segundo, y quedó fuera Bullrich, que hizo una campaña parecida, sin la cosa extravagante y medio esta idea del Moisés que iba a guiar por el desierto y demás, eso era Milei, ¿no? Pero ella decía, si no es todo, es nada, que es de fondo el centro de la idea de Milei, que hay que ir al hueso, ¿no? Bueno, pero entonces acá puede ganar las elecciones porque se une la derecha, ¿no?, en Argentina. Y a la vez él cuenta de entrada con el apoyo de una parte del Círculo Rojo. Está claro, ahora lo vamos a ver, creo que he puesto algunas de las cifras, ¿no? Pero está lo de Unequian, está Roca, que de entrada sabe que está ya, que le va a dar el petróleo, digamos, vaca muerta y demás. Galperín, ¿no? Esos están de entrada. Pero después él, aunque le tienen desconfianza si va a andar bien o no, ojalá le vaya bien presidente, ¿no? Le dijo el de la FIA, ¿cómo es? Yatasi, que no estaba de entrada con él, que está sufriendo el tema en los automóviles, como es la empresa automotriz. Pero logra entonces que el Círculo Rojo, o sea, el establishment del que él se queja porque no le invierten, ¿no? Y no le van a invertir hasta que no vean que puede meter las leyes y demás, pero bueno, logra eso, o sea que no es solo el showman, ¿no? Ahora vamos a ver cuando sea el personaje. Bueno,
Después hay una cuestión que es el papel de los medios digitales como una alternativa a la comunicación política tradicional, ¿no? Los troleos y los memes. Pero yo anoté después en la otra placa que esto no es como, es decir, hay un uso muy importante de eso para llegar a la masividad y lo aprendió y lo hace él mismo, pero también los medios tradicionales. Bueno, y lo que decía antes, la necesidad de una reflexión autocrítica de todo el campo popular. Bueno, Milei, voy a ir un poco más rápido, ¿no? El personaje y el relato. Bueno, se mueve en su rol principal de rockstar. Bueno, lo hemos visto en el Luna Park, ¿no? Hoy leía que él su ambición de toda la vida no había sido ser presidente, pero sí había sido poder cantar en el Luna Park. O sea, que lo logró. Bueno, tiene la figura del antihéroe despeinado, ¿no? Como si fuera el contrapoder estrafalario contra la casta. Después vamos a ver que una parte grande dice ya la casta éramos nosotros, ¿no? Se presenta como un reivindicador, como el guía, como Moisés, usa la imagen de Moisés. Después dice que en realidad el jefe, o sea la hermana, es Moisés y que él es el que la sigue, digamos, no me acuerdo en la Biblia quién es. ¿Cómo? Es el canasto que se... No, ¿cómo? ¿Quién sabe algo de la Biblia? Bueno. Aarón, muy bien, Aarón. Él es Aarón. El profeta mundial de las ideas libertarias. Encima salió en la tapa del Time. Dice que 10 argentinos salieron. No le debe gustar estar junto a Perón, al Che Guevara, a Evita, ¿no? Entre los 10. Pero bueno, él como diciendo, estoy. Dicen que no leyó el artículo, porque el artículo es crítico. ¿Qué? Bueno, pero está en la tapa. Después el lema que es el de los Venegas Lynch, ¿no? Vida, libertad y propiedad, son sus 3 consignas. Apoyo de algunos sectores populares y gran parte del establishment, Roca, Galperín, Bulgeroni, del viejo y del nuevo aparato comunicacional, ¿no? Y una militancia fanática, no organizada, pero tampoco inorgánica, porque tienen Bueno, ellos viralizan lo de los medios tradicionales, ¿no? Por ejemplo, yo leí una encuesta que decía que en el 2018 salió 235 veces por TV y radio, que empezó con Fantino, América, ¿no? Bueno, Egunequian tenía parte del canal, y que sobre lo que recortan de ahí es lo que suben a las redes, a TikTok y demás. Pero después es un manejo muy efectivo, digamos, de Instagram, de TikTok y el Twitter. Bueno, él se considera un líder iluminado, que aparece convencido de estar haciendo lo correcto, lo único que se puede y debe hacer para cambiar, terminar con la decadencia y volver a ser la primera potencia mundial como en 1885, bueno, esto último, mentira. Hechos, bueno, después vieron esto que uno siente es premeditado, o sea, la idea de lograr el vértigo, o sea, noticias fugaces que se sucedan frenéticamente, no importa a la gente, ¿no? Y que le permita instalar todos los días su agenda, ¿no? Que entretiene, por un lado, de decir, es humo, por ejemplo, lo de Misiones creo que no habló, dijo cuando lo único que dijo es que era un tema provincial. Que ya lo había tomado la Bullrich. Bueno. Milei todavía alimenta la expectativa de un cambio radical,
permite entender que aún se mantenga, a pesar del ajuste, como él dice, más feroz de la historia del mundo, dice, ¿no? La idea de que hay que esperar, que uno encuentra en mucha de la gente que la está sufriendo a la política, que dice, bueno, pero hay que esperar, es decir, entendemos que cada vez son menos, pero no es que no son. Bueno, y después que como diríamos, el mundo es su escenario. El escenario global, una figura de la extrema derecha, no viaja como presidente, sino como una facción. Muy bien. Y ahora, gobierno de Milei. Decimos, el dato mata relato. Los hechos. DNU, ley ómnibus y base, protocolo. Ahí está el contenido real de la política de él. Ajuste al pueblo, no a la casta, entrega de la soberanía, déficit cero y baja la inflación, como uno de... Creo que son los dos, como dicen muchos, no tiene plan económico sino financiero, que es resolver esto. Bueno, ¿y cómo lo logra? Con motosierra, licuadora, bicicleta y represión. Motosierra para fuera, como es afuera, ¿no? Licuadora porque, por ejemplo, lo de todos los salarios, además al obligar que sea por debajo, las paritarias por debajo de la inflación, se han ido licuando y han seguido perdiendo poder real, ¿no? Lo de los jubilados ni hablemos, lo mismo. Y las propias deudas del Estado las licúa, ¿no? Ahora ha conseguido que está haciendo, además de licuadora, habría que decir, ¿cómo se llama? Transferencias, porque está transfiriendo lo de las LELIQ del Banco Central al Tesoro, ¿no? Es como cambiarlo de habitación, leí que decían por ahí. Claro, y con un bono está bien, pero que se puede negociar, tiene quita, etc. Pero quiere limpiar el Banco Central. No sé si para limpiarlo del todo, porque ya no habla tanto de eso y de la dolarización, pero tampoco se puede decir que no va a eso. Bueno, la consecuencia de eso es el hambre. Bueno, ahora apareció algo indignante, ¿no? Que hay 5 millones de toneladas guardadas. Yo creo que sería para ir y, no sé, saquearlo, ¿no? Porque el hambre que hay, escúchame, ¿no? Bueno, después ha puesto en el blanco a los movimientos sociales, porque son los que además han estado en la calle desde el primer día y porque tienen que liquidarlos para ir a fondo con lo que quieren ir. Bueno, una pobreza en aumento, los despidos que se suman a las suspensiones, a los retiros voluntarios. Hoy leía que ya van por 270.000, ¿no? Si se tiene en cuenta todas las cuentas sueldos que han caído, que son de las que están en blanco. O sea que antes se decía que cada uno en blanco hay 3 o 4 negros. O sea que ya ustedes han visto que en las encuestas empieza a parecer que el problema principal de la gente pasa a ser los despidos y no la inflación. Bueno, y después el ataque a la educación, a la ciencia, a los tarifazos. Suspende la obra pública, los giros a la... Bueno, esto lo sabemos todos, pero para que no quedara fuera, porque después del relato está la política concreta. Y la política concreta es... bueno, acá están las... Hoy, por ejemplo, salió que cayó el 13,8% el consumo en abril, ¿no? Que, bueno, el hambre, está bien que uno se va privando de muchas cosas, pero come. Pero para una parte muy grande ya, eso es no comer una sola vez. Es terrible, ¿no? Acá es donde a uno le da más indignación, porque no le importa. Si tenés 5 millones de toneladas de alimentos, son unos... ¿Qué? Total.
Bueno, y después lo internacional, que es muy importante, porque el alineamiento incondicional con Estados Unidos, Israel e Inglaterra, ¿no? En grados además de que no se hizo nunca en la Argentina, como ir con la Richardson a Tierra del Fuego cerca de lo de Malvinas y cantar el himno yanqui, ¿no? Eso, como se dice de la RIG, han dicho ya, es más de lo que se le pide, ¿no? Pero bueno, eso. Después lo de Israel es muy serio, porque a nosotros nos están colocando de nuevo en medio de la guerra, ¿no? Bueno, no me voy a detener ahí. Bueno, esto ha encontrado su reacción, ¿cómo es? Su equivalente. Yo creo que las voy a decir rápido porque vale la pena. Acá hubo un cacerolazo mientras se leía el DNU, ¿no? Eso no es lo más importante en general, pero creo que a todos nos dio algo después, porque escuchando el DNU había ganas de romper el televisor. 2 paros nacionales de la CGT, ¿no? En el tiempo no hubo, ningún gobierno lo tuvo. Además, con una particularidad, hablando de la CGT, que nosotros veíamos en la reunión que tuvimos, que son cambios cualitativos, no solo de cantidad, porque por un lado coloca a la clase obrera en el centro. Esto es independientemente de la opinión que tengamos de las direcciones sindicales, ¿no? Pero objetiva y políticamente colocan al movimiento obrero en el centro y convocan desde la CGT, ¿no?, a las otras sectores afectados por la política, ¿no? El 8 de marzo se hace la conferencia de prensa en el Vallese, se propone a los trabajadores de la cultura a incolumnarse con la CGT el 24 de enero y después, ¿no? Lo mismo con las mujeres, es decir, después, dentro de las cosas importantes, como la movilización del 8 de marzo, bueno, los movimientos sociales, ¿no?, han logrado una unidad que no había antes y han hecho cosas importantes. Leí que hoy no fue unitaria la jornada, no sé si es circunstancial o pasó algo, pero es muy importante que, por ejemplo, cuando se cortó la 9 de julio, estuvieron todas las organizaciones sociales, creo que más de 30 o de 70, no recuerdo, era un número muy grande, pero los 2 grandes bloques, que eran los de la UTEP y lo del polo obrero, lo de los piqueteros, que le llaman, ¿no? Bueno, pero los movimientos sociales han producido hechos muy importantes, por eso también los persiguen. Golpeados como están y recuperándose de eso, pero cortes de ruta, la 9 de julio, bueno, fue, digamos, parte de la batalla cultural ganada de nuevo, es que el 8 de marzo haya sido una de las marchas más grandes que hubo en todos los últimos tiempos. Y lo mismo el 24 de marzo, con toda la propaganda, la lucha cultural que hicieron, negacionista, ¿no? O sea que tiene muchísimo más valor. Después las luchas que hubo en defensa de la cultura, paros del movimiento obrero parcial, es decir, por sectores, pero muy importante. Por ejemplo, los aceiteros estuvieron en paro, los metalúrgicos han estado y están en paro, estatales, ATE, o sea, es muchísima la lucha y la reacción, ¿no? Más teniendo en cuenta que hay una parte que tiene peso en el movimiento popular que había planteado esperar a ver qué pasa con... Bueno, eso ha sido superado por los hechos. Bueno, la marcha de la educación, lo mismo que la pueblada en Misiones, entendemos que es un cambio cualitativo en la situación, ¿no? Eso lo dejo para el intercambio que tengamos. Bueno, todo esto ayudó a que la ley ómnibus no pasara. Fue una derrota grande que la disimuló diciendo no me importa, ¿no? Pero
o mejor porque es un principio de revelación, dijo. Va a poder revelarse quién es la casta. Bueno, pero ahí está hasta ahora pedaleando porque no puede sacar la ley bases. Y no es cierto que no le, además de todo lo que implica que salga, por lo cual creo que un objetivo central del movimiento popular hoy es impedir que salga la ley, de todos los modos que tengamos para hacerlo, pero tiene mucha importancia, no solo por lo que es en contra del pueblo y de la soberanía, como la ley Riggi y los obreros y demás, sino que para el gobierno es fundamental en relación a la gobernabilidad, a la legalidad, a mostrar que además de lo que todavía no sé, bueno, serán más o menos las encuestas, pero hay imagen positiva de Milei, ¿no? Pero eso nadie va a invertir porque haya imagen positiva de un presidente que además en la Argentina se va a pique en una semana o menos. Bueno, el pacto de mayo no va. No sabemos si va a ser el pacto de junio o de julio, ¿no? Ahí dijeron, nunca me acuerdo quién dijo que mejor, Kicillof le dijo que por qué no elige el 4 de julio. Bien. Bueno, se va construyendo entonces la más amplia unidad en la lucha en las calles, en las multisectoriales, en los plenarios, como ha habido acá en Ensenada, como ha habido el otro día un gran plenario de la provincia, ¿no? En Varela, son parte, digamos, del reagrupamiento y la recomposición del movimiento popular muy importante. Bueno, y termino. Hay una salida a favor del pueblo y de la patria. Acá muy sintética. Torcerle el brazo a la política de Milei. He elegido dos de las cosas. Paro de la CGT y marcha en defensa de la educación pública. Ese es el camino. Avanzar por otra política y otro gobierno. El cordobazo, que se cumple dentro de pocos días, es nuestro pacto de mayo, y el argentinazo del 2001. Con esto termino.